paranoias, opiniones, historias. Bienvenidos a La Neurona Loca. En la última historia, el entierro prematuro de Edgar Allan Poe. En esta historia vemos como el narrador está obsesionado con ser enterrado vivo. Le obsesiona, tiene una fobia hacia este pensamiento. Y entonces vemos como que narra distintos sucesos que tienen que ver con este hecho. Vemos varios casos donde personas que fueron enterradas vivas, bueno, se pensaba que estaban muertas, pero luego, posteriormente, se vio que había pruebas que mostraban, ¿no? Había indicios que indicaban que no estaban muertas al final. Y claro, esto parece ser que también es lógico, en la época del escritor, de Poe, cuando se daban estos casos, alguien padecía de este padecimiento, valga la redundancia, como diría Noya, era difícil establecer con ciencia cierta de que la persona estaba completamente muerta y no simplemente en un estado cataléptico, ¿no? Lo que ahora llaman catalepsia. Porque claro, en aquellos tiempos no habían los avances médicos que hoy tenemos, ¿no? No había la tecnología necesaria para comprobar que el paciente efectivamente está muerto. Y no sé si hoy en día incluso puede que haya casos que, ¿verdad? Que incluso hoy en día me parece que han pasado casos en los que se han dado por muerta a personas y luego más tarde, por algún motivo, ¿no? Estaba el paciente, el muerto, el supuesto muerto, estaba ya en la morgue y por algún motivo detectaron que aún respiraba y tal. Se han dado casos, ¿eh? No hace mucho también leí un caso. Creo que salió en el periódico. Y claro, me llamó la atención. Dice, coño, joder, a día de hoy, ¿no? En la actualidad que también pasa en estos casos. Pues tú imagínate en la época de Poe, ¿no? Que, en fin, que los instrumentos médicos de la época, ¿no? Para analizar si una persona estaba realmente muerta. Y claro, es lógico pensar que hubo muchas personas que sufrían de esta catalepsia que probablemente fueron enterradas vivas, creyendo sus familiares, amigos, que estaba muerta. Bueno, pues el personaje de esta historia está obsesionado, no simple obsesionado, tiene una fobia, es de esa, no es simplemente un miedo como todo el mundo que puede tener. Claro, yo, por ejemplo, también puedo pensar, digo, coño, joder, me cierran, muchacho, y eso tiene que ser un estrés de cojones. Pero ya esto va incluso más allá. El personaje tiene fobia, es una cosa, es un miedo irracional que nubla su pensamiento, le causa un estrés de cojones, ¿de acuerdo? Y claro, y él empieza pues a leer libros médicos y se informa de aquí y de allá y está pues relatando siempre historias siempre acerca de la muerte y de imaginarse él mismo ya que lo entierran vivo y que lo dan por muerto cuando él realmente está en ese estado de suspensión de la actividad de vigilia, porque realmente no está muerto. Que esto también es curioso, porque esto es verdad, ¿no? Se han dado casos. Y lo encuentro impresionante, fascinante, ¿no? Cómo, digamos, el organismo, de alguna manera, por algún motivo que no se entiende bien, cómo es posible que reduzca todas las funciones vitales a una especie, a un mínimo tan pequeño que la persona parece estar muerta, ¿no? Porque, en fin, desaparece prácticamente el calor humano, el calor corporal, el color de la piel, ¿no? Ya se vuelve todo pálido, ¿no? Incluso el brillo de los ojos se puede apagar y tal. No parece respirar, no hay pulsaciones, el corazón parece que no late. Es una especie de hibernación a tope, ¿eh? Parece un oso polar, pero hibernando ahí, pero de forma profesional, ¿eh? ¡Dios! Increíble, ¿no? Y de repente va por algún mecanismo que vete a saber tú qué es lo que dispara luego otra vez el funcionamiento, hace que el organismo vuelva otra vez y se reactive, ¿eh? Es impresionante eso, ¿eh? Una jodienda para la persona que lo sufre, claro. Y en este caso también tenemos el problema ese de que en esta persona, este narrador que cuenta la historia, él dice que luego que cada vez que luego vuelve de ese estado, ¿no? Luego hay un tiempo en el que
le cuesta, ¿no? O sea, le cuesta tiempo hasta que vuelve a recordar. La memoria le llega, pero tarda un rato en volver a llegarle la memoria. Entonces, hasta un tiempo en el que no sabe dónde está, qué ha pasado, se encuentra ahí en un sitio que desconoce y tal y cual. Luego vemos que él nos cuenta ya una experiencia ya personal en la que estaba cazando con un amigo a las orillas del río James y de repente le sobrevino ahí una tormenta y claro, no había sitio donde refugiarse, ¿no? Porque estaba en una especie de bosque allí y da la casualidad, la suerte es que había una embarcación ahí a la orilla y dijeron, bueno, pues aquí voy a coger refugio y se metieron ahí. Eso sí, luego a partir de ahí ya del amigo no se dice nada, no sé, no se menciona nada en la historia. Se supone que estaba cazando con un amigo, pero el caso. Yo supongo que luego el amigo también entraría luego en la embarcación, pero en la historia ya el amigo se dejó fuera, no sé qué le pasó. El caso es que nuestro narrador entró en esta embarcación. Resulta que la embarcación tenía tierra, vegetal y tal y cual, ¿no? Y entonces él entró y se acostó en una de las literas. Y resulta que esta litera no contaba con ropa de cama, o sea, no tenía ningún colchón ni nada. Eso era una especie de cubículo allí. Y él se acostó y como estaba hecho polvo, estaba cansado, se quedó dormido. Bueno, aquí hay que recapitular y recordemos que en la historia, él como estaba tan obsesionado, ¿no? Él estaba tan obsesionado con el tema de que le enterrasen vivo y tal, un miedo, una fobia descomunal, que él ya no se atrevía, él no se atrevía ni siquiera a salir de casa, ¿no? E irse por ahí. Porque a lo mejor le sobrevenía un ataque de estos, ¿no? Y se quedaba aparentemente muerto, ¿no? Y luego había desconocidos que ahí lo veían, dicen, mira, que hay un muerto. Y resulta que va y lo enterraban después. Joder, una putada para el amigo, ¿no? Cuando se despierta y dice, coño, ya estoy aquí, ya me enterraron. Llegó un momento en que eso era ya un sufrimiento que él ya no podía más. Y claro, él pensando, ¿no? ¿Y qué hago? Y entonces él pensó, digo, bueno, pues la cripta que tengo, ¿no? La cripta familiar, tal. Y entonces él diseñó una especie de medidas para... Por si luego lo enterraban, la cripta contaba con lo que era la puerta de la cripta, contaba con una palanca para que si se despertaba él dentro de la cripta, él poder abrir la puerta de la cripta. También el ataúd tenía una especie de mecanismo también para abrir la tapa del ataúd, que no hubiese problema y pudiese salir. Y ya incluso hasta había comida dentro de la cripta, comida para él, en el caso de que se despertase. Y una especie de soga agarrada a una campana, que en fin, la soga estaba luego, digamos, amarrada, ¿no? A su muñeca, ¿no? A su mano, tal. En el caso de que él luego pues se despertase en el ataúd, pues él empezaba, pues agarraba la soga y empezaba a tirar de la soga y sonaba la campana, ¿no? Ya desde el exterior sonaba esa campana que estaba afuera y así se alertaba, ¿no? Se alertaba a los que estaban afuera de que el que estaba ahí abajo, bajo tierra, estaba todavía vivo. Y entonces, claro, él tenía estas precauciones y tal y cual ya preparadas y tal, ¿no? Incluso el ataúd tenía hasta como almohadillas y tal, era como bastante cómodo. Vamos, que el muerto estaba súper cómodo ahí, ¿eh? El muerto estaba súper cómodo en ese ataúd. Y claro, volvemos otra vez ahora a la embarcación. Cuando él se entró en esa embarcación que encontró a las orillas del río James, el río James, el río James, coño, el río James. Y claro, era una litera sin nada, lo dicho, sin colchón ni nada. Y entonces, claro, daba la sensación de que aquello era como una especie de ataúd. Era un ataúd, ¿no? Incómodo, una cosa dura, tal y cual, pim pam. El caso es que luego el tío se durmió. Y luego va y despierta. Y parece ser que yo supongo que obviamente cuando despierta era todavía de noche. No se veía una mierda. Era todo oscuro, toda oscuridad. Y en ese momento en el que poco a poco, ¿no? Claro, y todavía, claro, el problema con la memoria, que todavía estaba confuso, no sabía dónde estaba y tal, ¿no? Y poco a poco le empieza a venir... los recuerdos. Claro, lo primero que piensa siempre, porque estaba obsesionado con el tema, es el tema de que está enterrado vivo, que lo han enterrado. Y entonces ya se empieza a acojonar el amigo. Se empieza a acojonar porque primero ve todo oscuro. Toca a los lados y tal y cual y nota que como que hay madera y tal, ¿no? Y dice, ya está, ya me enterraron ya me enterraron vivo.
Y entonces él se acuerda de sus precauciones y tal, ¿no? Lo que él había preparado por si acaso lo enterraban vivo y tal. Entonces intentó buscar la soga para tocar la campana y no encontraba la soga. Y luego notó que efectivamente, digo, coño, qué incómodo, ¿no? No había ninguna almohadilla y tal, ¿no? Notaba algo que se encontraba relativamente sobre una superficie dura. Y entonces ahí ya pensó él, ya está, ya me enterraron, desconocidos, me encontraron en un estado de catalepsia y me enterraron en una tumba, ahí de manera anónima en algún sitio, y ya está, ya me quedé aquí encerrado, ya se volvió, ya el pánico, la alerta roja, muchachos, sonó ahí, ya se volvió ya, vamos, que fue pánico total, porque no veía nada. No encontraba la soga, él se veía como una especie de ataúd y encima, y ya para el colmo del colmo, encima él olía a tierra. Claro, él pensaba que era la tierra que estaba encima de él, porque lo habían enterrado. Pero era la tierra que estaba en la embarcación, la embarcación que transportaba pues tierra vegetal y tal. Y todos estos elementos fue lo que luego ya él le convenció de que ya por fin él estaba convencido de que lo habían enterrado en un ataúd bajo tierra, pero no en su cripta, que era donde estaban sus medidas de seguridad y tal, y para poder luego salir sin problema. Y él entonces ya se encontró perdido, ya completamente ya que dices tú, ya está, ya. Este es mi fin. Y claro, luego intentó gritar, no me acuerdo si luego intentó gritar la primera y no le salió. El caso que, no sé si a la segunda vez, el caso que gritó y pudo gritar. Gritó y de repente luego, poco después, como que fue zarandeado, ¿no? Alguien le estaba zarandeando. Y gritando algo, eran los trabajadores y los dueños de la embarcación que se encontraron a alguien allí diciendo, ¿y este qué hace aquí? Sal de aquí, hombre, sal de aquí, ¿qué haces? Y otro preguntaba, ¿por qué está gritando? Y no sé qué, tal. Y entonces, claro, luego ya vemos como que el narrador sale de la embarcación, coge aire, no sé qué, tal y cual, y luego ya nos cuenta. A partir ya de ahí ya nos cuenta ya que ya el narrador dejó ya de obsesionarse con el tema de ser enterrado vivo. Dejó de estar leyendo libros médicos y de estar leyendo historias sobre casos de esto y da la casualidad de que va y se cura, ¿sabes? Ya dejó de tener episodios de catalepsia. Para mí la conclusión de esto, la conclusión de la historia es que el personaje, sin él quererlo, de manera involuntaria, sin quererlo, él se enfrentó a sus propios miedos, se enfrentó a su propia fobia, que era la de ser enterrado vivo, y porque él estaba convencido de que él estaba en un ataúd y que lo habían encerrado vivo y ya no podía salir, y ese era ya su fin. Estaba convencido de eso. Claro, eso ya le provocó una especie de cambio mental, se enfrentó a su fobia, y prácticamente eso fue lo que lo curó. Obviamente el miedo persistirá siempre, ¿no? Porque, en fin, aunque uno no tenga fobia, te pones a pensar que, oye, me entierran vivo y te da un poco de cosa, ¿no? Dices, coño, joder, eso es te pones en situación, ¿no? Tienes un poco de empatía ahí y dices, eso tiene que ser estresante, ¿no? Un ataúd estrecho ahí, prácticamente no te puedes mover, no puedes respirar, tal cual. Pero bueno, lo que es la fobia, ese miedo tan estresante, ¿no? Que no lo dejaba vivir, eso desapareció, porque ese miedo parece ser que ese miedo, esa fobia, el propio miedo ese racional es lo que parece que es lo que le provocaba esos ataques de epilepsia, de catalepsia. Bueno, eso es interesante, ¿no? Es interesante el punto, ¿no? de la historia. Bueno, yo lo entendí así, ¿no? Esta es mi interpretación. No sé si alguien lee la historia y capta otra visión de la historia, otro mensaje, otra cosa que intenta transmitir, pero para mí me transmitió eso, que el tío se enfrentó a sus propios miedos y se curó. Bueno, ha sido una historia interesante y ya no es una historia de ciencia ficción, sino que tiene mucho que ver con la realidad, porque se han dado casos, ¿de acuerdo? Se han dado casos de gente que ha sido enterrada viva y es interesante, es un tema interesante. Espeluznante, pero interesante. Pues esa ha sido mi interpretación. Nos vemos en la próxima.